Hola, hola, hola diamante. Estamos en directo. Bueno, voy a esperar un poquito a ver si os vais conectando. A ver si se va alguien conectando. Hoy vamos a hablar del perdón, de la capacidad sanadora de esa palabra mágica, el perdón. Vamos a comprobar si estamos en directo y si se oye correctamente. Al final del directo pues os diré una cosa nueva que tengo pensada hacer y que habrá personas que estén interesadas seguramente en ello. Y aunque lo veas luego en diferido, si quieres dejarme algún comentario, estaré atenta y si es procedente y si procede, por supuesto que te contestaré si tienes alguna duda o algún aporte. Comenzamos con la temática de hoy. El perdón llega cuando reconoces que nunca hubo nada que perdonar, sino que había algo que comprender. Bueno, lo primero que voy a decirte, a diferencia de a lo mejor otras personas que te recomienden, por supuesto lo sanador, que es en sí el perdón, y he visto que hay personas que te piden o hablar por teléfono con la persona y perdonar a la persona, o ir físicamente ante la persona y perdonar a la persona que te hizo daño, o mejor dicho, que crees o que tú has percibido que te ha hecho daño. Bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo con esa práctica, ¿vale? El perdón no hay que decirlo ni físicamente ni directamente a la persona, ni llamándola ni diciéndoselo físicamente, te perdono por esto que me has hecho. ¿Por qué no? Esa no es una buena táctica ni tiene ningún sentido. Hola, querida Laura Fernández. Estoy atenta a lo que me comentes. Gracias por estar aquí en el directo. Vamos a hablar del perdón. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo. El perdón es necesario para nuestra sanación, en nuestro camino de evolución y nuestro desarrollo personal. Es uno de los lugares donde tenemos que habitar el perdón. Entonces, no se trata de ir perdonando a la gente de ningún tipo. Saludos, Laura, saludos. No se trata de físicamente ir a decir te perdono, ni llamarle por teléfono para decir te perdono. No, se trata de un proceso interior para contigo. O sea, es un proceso en el que tienes que hacer un viaje en el que tienes que desnudarte o quitarte el disfraz o quitarte el rol de víctima. Porque cuando sentimos que otra persona nos ha hecho daño o percibimos que otra persona nos ha hecho daño, por supuesto que hay situaciones, y si hay alguien en el directo que lo ha vivido puede escribirlo y aportar. Hay situaciones específicas donde, por ejemplo, ha habido físicamente una violencia en contra de la persona, algo material que puede demostrar un daño real, o sea, un daño neutro. O una persona que, por ejemplo, ha destrozado el coche de otra, o ha vejado físicamente a otra persona haciéndole daño real. En esos casos también se aplica el perdón, pero de lo que quiero hablar ahora es de cuando nos sentimos dañados, dolidos, ofendidos por algo que nos ha, entre comillas, nos ha hecho alguien moralmente.
una pareja, un papá, una mamá, alguien de la familia, un amigo, una amiga. Vamos a tratar sobre todo ese tema hoy. Y cómo conseguir sanar a través del perdón. Porque realmente cuando sentimos que nos han hecho daño, te aseguro que en el 90% de los casos, ese daño no ha sido un daño del todo consciente, del todo premeditado, y en el 90% de los casos no ha sido nada personal en contra tuya. Quiero decir, volvemos a lo mismo, nos quitamos el disfraz de víctimas, porque desde la posición de víctimas nunca y jamás vamos a avanzar, y mucho menos en temática, desarrollo personal, evolución personal. El rol de víctima, de pobrecita de mí, lo que me han hecho, lo que me ha hecho, eso no sirve, no lleva a ninguna parte. Eso desempodera. Vivir la vida con las gafas y desde el prisma de yo soy la víctima de las circunstancias, yo soy la víctima de el daño que me hicieron en aquella ocasión, eso no te lleva a ninguna parte, excepto contarte siempre la misma película, la de dar pena, y la de no avanzar a ninguna parte que merezca la dicha, a ninguna parte que merezca la alegría, que para eso estamos aquí, en este trocito de milagro, de vida, de instante que nos han concedido el privilegio y el honor de estar aquí, en esta vida. Bueno, pues estamos ¿para qué? Para sentir dicha, para sentir felicidad. Por eso, en nuestro camino de evolución es imprescindible, vital, el perdón. ¿Cómo hacer para perdonar de la manera adecuada? Bueno, punto número 1. Rol de víctima fuera. A partir de ahora somos dueños de nuestra vida. A partir de ahora llevamos las riendas de nuestra vida y de nuestras decisiones. Cuando sentimos o percibimos, repito, percibimos que nos han hecho daño, que no es lo mismo que nos lo hayan hecho verdaderamente. Hay muchas personas que somos sensibles o que tenemos mapas distintos de lo que son las cosas. Por ejemplo, para mí lo que es un amigo a lo mejor no es lo mismo que lo que es para ti un amigo. Para mí un amigo tiene que hacer X, Y y Z. Si no hace X, Y y Z, entonces ya ese amigo me siento defraudada o me ha hecho daño porque no ha hecho X, Y, Z. Entonces, una cosa que hay que tener muy, muy, muy clara es que las personas no son muchas veces como tú crees que son. Las personas no tienen por qué actuar como tú actuarías, porque cada persona son entes individuales con sus historias, con su vida, con sus conflictos interiores, con su forma de pensar, con su forma de sentir, con su forma de ser. Muchas veces creemos que somos iguales en la forma de sentir y percibir las cosas, pero no es verdad. Muchas veces la realidad nos demuestra que esa persona no es como tú creías que era. Es como ella es. Bueno, entonces, ¿cómo perdonar? Bueno, no es necesario tener a la persona delante. De hecho, no recomiendo decirle a nadie te perdono, porque eso es como ¿me perdonas de qué? Si yo no te he hecho nada. Que muchas veces eso sucede. Tú sientes mucho sufrimiento porque te estás inventando en tu cabeza que te han vejado, que te han dañado, que te han dejado, que te han puesto los cuernos o te han sido infiel, y entonces eso te ha causado un daño que para ti es horrible, y entonces tú habías depositado mucho amor, por ejemplo, en una relación, y por ejemplo esa persona de alguna forma te ha fallado. Entonces tú llevas ahí pues como esa herida, ¿no? Necesitas perdonar a esa persona. Lo necesitas para tu alma, para ti. Es vital y necesario hacerlo. Porque incido, cuando una persona nos causa daño,
sobre todo cuando se intenta causar un daño consciente, que no creo que mucha gente lo haga, la gente que lo hace en verdad no es nada personal contra ti. Me explico. Una persona sana, equilibrada, con inteligencia emocional, con una autoestima sana, correcta, que está, bueno, pues batallando sus batallas de vida y luchando por sus sueños y intentando construir sus proyectos. ¿Crees que está ocupada en hacer daño a los demás o hacerte daño a ti? No, no. Tú puedes interpretar que te ha hecho cosas que te hayan hecho daño, pero normalmente las personas no hacen un daño realmente consciente a la otra persona. Eso es súper importante tenerlo claro. En el caso en el que sí, es como que sí me ha hecho un daño y sabía que me estaba haciendo un daño. Bueno, pues decirte algo que para mí fue revelador cuando lo descubrí. Realmente cuando una persona nos hace daño, nos veja, nos maltrata, en verdad no es nada personal en contra de nosotros. Esa persona está gritando de alguna manera que tiene heridas por dentro. En realidad, esa persona es víctima. O sea, no es que nosotros seamos víctimas del daño que nos hizo. Hay que cambiar la forma de verlo. En verdad, si esa persona estuviera sana, equilibrada, en su camino de evolución, jamás te hubiera hecho eso que te hizo. Entonces, ¿desde qué herida actuó esa persona que tú sientes que te ha hecho daño? Comprender que la persona que te hizo eso que tú interpretas con sufrimiento y con daño, comprender la situación, el camino, la infancia, las heridas que esa persona tiene, lo realmente amargada que está consigo misma esa persona para llegar a hacer eso. Al comprender las heridas de la otra persona y olvidarte de las tuyas, al final te das cuenta que no hay nada que perdonar. Simplemente lo que había que hacer era cambiar las gafas con las que veías la realidad. Y si quieres te voy a dar un ejemplo, porque a lo mejor con el ejemplo directo puedes también tú interpretarlo para tu vida. En mi camino de desarrollo personal y evolución, en el que ya llevo más de 5 años de cursos y aprendizaje, sanación, bueno, yo viví prácticamente mi vida entera, hasta antes de entrar en el desarrollo personal, en el papel de víctima. ¿Por qué? Pues porque yo era una nena chiquitina, mi papá y mi mamá se separan, mi papá era alcohólico y maltratador físico de sus mujeres, pero mi mamá se separa a tiempo de él, muy pronto. Yo tenía, creo que tenía 4 años, 3, bueno, no lo sé exactamente, muy pocos años tenía. Y mi mamá me dijo, además lo recuerdo, me dijo, tienes que querer a papá. O sea, ella con todo su amor, ay, se me acaba la batería. Bueno, yo lo que hice fue querer a mi padre. ¿Qué pasa? Que mi padre era alcohólico y bueno, vivía pues en esa vorágine, ¿no? Yo todo eso de pequeña, para mí, cuando somos niños, nuestros padres son nuestros dioses. Y yo miraba a mi padre y lo único que quería es que me prestara atención. Lo único que quería es que me validara, que me dijera que me quería. Nunca lo hizo, excepto una vez cuando yo tenía 33 años. Bueno, sin yo saberlo, todo esto, proceso inconsciente, yo esto lo sé ahora, gracias al desarrollo personal, yo viví toda la vida buscando esa aprobación y esa validación, sintiéndome defectuosa, ¿no? Porque mi padre no me quiso, si yo le quería, si yo quería, yo estaba ahí mirando para él y le iba a visitar todos
todos los veranos, todas las vacaciones escolares. Y bueno, yo estaba viviendo en esas vacaciones con mi abuela, mi abuelo y mi padre. Y mi padre siempre estaba borracho o durmiendo la borrachera. Prácticamente era la vida que llevaba. Y bueno, él a mí nunca me maltrató físicamente, jamás, todo lo contrario. Pero yo siempre estaba esperando que mi padre pues como que estuviera ahí, ¿no? Que tuviera la fuerza y la energía de padre, que hablara conmigo, que me apoyara, que me dijera que me quería. Bueno, cuando me hice adulta, en verdad, yo tenía un dolor porque yo no entendía por qué mi padre no me quería. Yo pensaba que mi padre no me quería. Entonces, viví en el rol de víctima y mis decisiones y mi autoestima, yo tenía una autoestima completamente insana. Yo dependía mucho de los demás, de la aprobación externa de los demás, de la aprobación externa de mis parejas, porque no sabía que tenía que sanar a una niña herida, no sabía. Todo esto es un proceso inconsciente. Yo en el fondo, en esa época, no perdonaba a mi padre que no me hubiera dado el amor que yo necesitaba de nena pequeña. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué hice durante todo ese tiempo? Ir de víctima. Porque en ningún momento, ir de pobrecita de mí, en ningún momento me puse ni una sola vez en los zapatos de mi padre. Pero cuando entré en el mundo del desarrollo personal, no solo le perdoné, no me gusta esa expresión porque suena como, a mí me suena ya como altiva, o sea, como que le perdonaste, ¿quién, sabes? Como si uno estuviera en un rango superior y otro en un rango inferior. Bueno, en una de las cartas en sanación de niña interior, pues hago el proceso de perdonar a mi padre, ¿no? Te perdono por no haberme dicho que me querías, te perdono por no haber estado presente en mi vida, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. ¿Qué pasa? Que hay un momento en el que yo me doy cuenta de la barbaridad y de la brutalidad que es vivir en el rol de víctima y de lo injusto que es para la otra persona vivir en el rol de víctima. ¿Sabéis por qué? Porque en verdad yo no tenía que perdonar a mi padre. Mi padre era muchísimo más niño herido que yo y era muchísimo más víctima que yo. O sea, si yo sentí carencia afectiva y emocional de mi padre cuando yo era pequeña, o sea, cuando me puse en el papel de mi padre y supe y yo conocí a mi abuelo y sé lo cruel que fue con él cuando era pequeño, me di cuenta que mi padre era un niño herido. ¿Y sabes qué es lo peor de todo? Que yo me pasé toda mi vida esperando que mi padre me quisiera. Mi vida como enfadada, ¿no? Como yo le iba a visitar siempre, le daba besos y hablábamos, pero como que siempre eché de menos esa figura paterna, ¿no? Y por qué no me dijo que me quería, y por qué, y por qué, y por qué. Bueno, pues en ese bucle absurdo, de sufrimiento absurdo, mi padre fallece y yo sigo mi camino de desarrollo personal y evolución y me doy cuenta de lo egoísta que fui. Porque no es que tuviera que perdonar a mi padre, yo no tenía nada que perdonar a mi padre bastante tenía mi padre con sus problemas. Yo estoy muy agradecida a mi padre y a mi madre, a los dos, cada uno en su parte. En verdad a quien tenía que perdonar era a mí, porque yo al final, mi padre, si yo echaba de menos que él me dijera que me quisiera, yo tampoco se lo dije. Solo una vez, en ese momento que te digo que tenía yo 33 años. Y es verdad, cuando me metí en sus zapatos y comprendí todas sus heridas, y comprendí toda su infancia, y comprendí todas sus carencias,
comprendí que no había absolutamente nada que perdonar. Nada. Sin embargo, por un error de falta de conocimiento, por un error de perspectiva, de ponerme solo en mis zapatos y en el rol de víctima, se me olvidó ver esa realidad que yo había creado desde otro ángulo. Cuando te pones en los zapatos del otro, entonces comprendes que no hay nada que perdonar. De hecho, imagínate, ¿cuántas heridas infectadas de pus tienes que tener dentro para ser tú quien genere daño a los demás? O sea, realmente tienes que estar muy podrido, muy enfermo, muy insano, muy amargado para generar daño a los demás. Cuando comprendes la dificultad por la que esa persona está pasando y que actúa desde sus heridas, entonces entiendes que no es nada personal. No hay nada que perdonar. Aún así, lo que es necesario es hacer el ejercicio desde el corazón, no desde la mente, desde el corazón, de que realmente tienes que perdonar a esa persona. No llamándola por teléfono, no físicamente, no. Es comprendiendo, con una foto la pones delante o con tu imaginación, comprendiendo, entre comillas, la ignorancia de inteligencia emocional que tiene esa persona para llegar a hacer lo que hizo. Y tú, desde tus nuevos conocimientos, sabes que te da muchísima libertad el poder realmente tener la visión desde diferentes ángulos, no solo la tuya. Porque si tienes solo tu visión de cómo es el mundo y de cómo tú crees que es el mundo, entonces es muy difícil perdonar. Porque si ves el mundo solo desde tu prisma, es como si solo vieras esta parte de la realidad, pero es como que te inventas una realidad a medida. Y luego aparte, cada persona que se cruza en nuestro camino, en verdad, con la ley de los espejos, tanto para lo bueno como para lo malo, están para algo, para que aprendamos algo. Por muy horrible que haya sido lo que te ha pasado o lo que, entre comillas, te han hecho, no eres lo que te han hecho. Eres lo que haces, lo que trasciendes y lo que evolucionas gracias a ese suceso. De hecho, por mucho que nos haya dolido ese suceso, por muchas lágrimas que hayamos derramado, por ese duelo vital que hay que pasar muchas veces ante las adversidades, cuando nos abandonan, nos dejan, nos defraudan. Lo pongo entre comillas porque todo es una percepción al final. A veces no es la realidad como nosotros creemos que es. Por lo que te digo, necesitamos realmente entender cómo es cada una de las personas, las personalidades, el camino por el que pasó cada persona para entender por qué las cosas sucedieron de esa manera. Y es muy, 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 muy importante saber también para qué está esa persona ahí. Tengo muchísimos vídeos, por ejemplo, de codependencia, en el tema de relaciones. ¿Por qué atraemos un tipo de relaciones a nuestra vida que luego resulta que nos hacen daño, nos son infieles, nos vejan, nos maltratan? Bueno, pues esas personas son nuestros maestros, porque si aceptamos que esas personas que nos hacen tanto daño estén en nuestra vida, es precisamente para que despertemos. Es precisamente para que nos demos cuenta
tampoco te quieres, que estás aceptando que esta persona te esté, entre comillas, humillando o maltratando, pues esas personas son nuestros maestros. Esas personas, al final, si consigues dejarlas y consigues sanar todo lo que esa persona te estaba trayendo, que en realidad eres tú ante un espejo, son tus espejos. Si tú no te quieres a ti mismo o a ti misma, vas a traer, como dice el psicólogo de psicología transpersonal Carl Jung, lo que no haces consciente se manifiesta en tu vida de forma inconsciente como destino. Si tú por algún motivo no tienes sana tu autoestima, no te sabes amar a ti de forma incondicional, traerás a tu vida personas, amigos, amistades, parejas, que te pongan delante, como si fuera un espejo, lo mal que en verdad tú te estás tratando a ti misma o a ti mismo. Y lo mismo al caso opuesto. Si realmente te amas, honras tu camino, aparecerán en tu vida personas que te reflejen lo que realmente estás sintiendo, personas que te mereces, personas que te están mostrando el amor incondicional y el amor verdadero que tú realmente sientes. Si no lo sientes, no aparecerán en tu vida esas personas, porque no sabrás, no resonarás con ellas. Así que, por un lado está, ¿para qué están las personas en mi vida? Y por el otro lado está el perdonar a esas personas que están en nuestra vida. Bueno, a ver si tenéis algún comentario por aquí. El perdón es liberador, pero es importante solo cuando sientes algún rencor o sientes que hay algo ahí que aún no está resuelto en tu pasado, pero después de que ya haces el camino de sanación en cuanto al perdón, al final te quedas tú contigo mismo, tú contigo misma. Y al final es como que a la persona que realmente tienes que perdonar es a ti, por no haberte dado cuenta de estos diferentes ángulos con los que podemos ver e interpretar un mismo suceso. Si nos enfocamos solo en lo negativo, poco aprendizaje vamos a tener. Yo antes no sabía valorar a mi padre. Ahora le valoro. Espero que desde el cielo me oiga. Le digo que le quiero. Le digo que me perdone por no haberle sabido entender sus heridas. Y al final, la sensación que se siente cuando realmente aceptas y comprendes a la persona como es, por qué actuó como actuó, desde qué heridas y desde qué sombras estaba actuando, al final entiendes que no hay nada que perdonar. Simplemente hay mucho que comprender y mucho que entender. Y para eso es necesario el conocimiento del vital que nos regalan cursos, formación de desarrollo personal. Bueno, si tienes alguna pregunta, algo que haya quedado pendiente, cómo perdonar, cómo hacer para perdonar, pues me comentas, estoy atenta a tus comentarios, ya bien sea ahora o después en diferido. Y bueno, por el momento, como no veo que hay dudas o preguntas con respecto al perdón, te voy a comentar que en el curso, videocurso Hacia tu libertad emocional, tu mejor tú, tienes información que realmente para tu maleta vital, para tu evolución personal y desarrollo personal, te va a aportar muchísimo valor.
son vídeos que puedes, puedes tenerlo o en vídeo o solo en audio, o una de las partes también tienes el libro, el PDF. Luego aparte tienes unos bonus. He añadido uno que fue un directo que hice que vio poquita gente, pero ya lo tengo privado. Está como bonus de ese curso, en el que te muestro un mapa de cómo hacer para ser desde tu mejor versión. Y una cosa que te quiero comentar por ver este directo, esto es nuevo. Adquiriendo ese curso voy a buscar la manera de darte una sesión incluida para ti y regalarte todo el conocimiento que tengo y que puede ayudarte. Hola Elizabeth, muchas gracias. Elizabeth Ramos, saludos desde Argentina, muchas gracias. Muchas gracias. Tengo a mucha gente en Argentina que me manda mucho amor. Siento mucho amor. Hay muchas personas en Argentina que no sé por qué, pero me transmitís siempre muchísimo, muchísimo amor y yo estoy muy, 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 muy agradecida. A ver, una pregunta de Isabel Ramos. ¿Cómo saber si se perdona? Laura Fernández, gracias, saludos desde Iguala Guerrero, México. Muchas gracias, Laura. Yo estuve allí en México, estuve en muchos sitios, estuve en Teotihuacán, en Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y fue una experiencia muy, muy hermosa. Y bueno, México es muy importante también, somos países hermanos, querida Laura, así que muchas gracias. Elizabeth, ¿cómo saber si se perdona? Bueno, lo sabes porque la historia como te contabas el suceso cambia. Sientes que has perdonado, que por cierto tengo una técnica de PNL también para hacer del perdón, que si queréis en otro directo podemos hacerla. Tú sabes si realmente has perdonado porque ya no eres víctima de esa circunstancia. Te sientes elevada de esa circunstancia, no sientes dolor, no sientes daño, comprendes el suceso desde otra perspectiva, no te hace sentir mal, no le das las riendas al ego. De esa forma sabes que has perdonado. Sabes que has perdonado porque sientes menos peso, menos carga, menos daño, menos dolor, menos frustración. No sientes. No es que sea menos, es que no la sientes. No sientes frustración, no sientes rencor, no sientes rabia, no sientes ira, no sientes amor, sientes aceptación. Incluso hay veces que te puedes hasta emocionar de darte cuenta, madre mía, cuánto tiempo he perdido sufriendo en vano. Espero haberte respondido a la pregunta, Elizabeth. Si no es así, por favor, dime, pregúntame y estoy encantada de responderte. A ver si no tengo aquí así. Bueno, entonces, lo dicho, si hay alguna pregunta más, voy a estar aquí un poco más de tiempo. Y te invito, pues eso, para que continuemos con ese tipo de vídeos, pues estaré muy agradecida si lo compartes, si te suscribes a la página Portamor, a los vídeos en YouTube. Tengo un canal en YouTube y bueno, YouTube, como tengo pocos suscriptores, siempre me está diciendo que mi canal no sirve para no sé qué, para no sé cuánto, pero bueno, eso ya depende de ti.
Y lo más importante, el curso hacia tu libertad emocional. Verdaderamente he dejado parte de mi alma y de estos casi 5 años de desarrollo personal, de trabajo, y puede aportarte pues mucha fuerza, ¿no? Y mucho empoderamiento, y que sientas que vives desde tu esencia, desde tu mejor versión. A ver, Mario Enrique Osuna nos saluda desde México. Yo primero estoy luchando por estar bien, yo y yo, porque si no estoy bien conmigo, jamás podré ayudar a mis seres queridos. Yo me perdono todo lo malo que ocasioné y así poder avanzar. Saludos. Así es, mi querido Mario, así es. Así es. Lo más importante, efectivamente, es estar bien tú. Sanarte tú. Desde ese proceso de sanación, que es del que te estás refiriendo, en el que aprendemos a estar bien con la persona más importante, que somos nosotros. Nosotros, en verdad, somos la persona con la que vamos a estar el resto de nuestra vida. Entonces, si no aprendemos a sanarnos, a amarnos por dentro, o sea, a sanar nuestra autoestima, lo que haremos será dejar a esta especie de voz machacándonos, que se llama ego, le daremos las riendas de nuestra vida. Estaremos actuando desde la herida, desde la sensación de yo soy imperfecto, yo soy defectuoso, hay algo que está mal en mí. Si no sanamos nuestro niño interior, si no sanamos nuestra autoestima, si no aprendemos a amarnos con nuestras virtudes y nuestros defectos de forma incondicional, condicionaremos nuestra vida. Hay una frase que siempre digo, Mario, y es: nuestras decisiones son directamente proporcionales a cómo de sana o insana tengamos nuestra autoestima. Cuanto peor nos sepamos querer a nosotros mismos, peores decisiones tomaremos. Sobre todo en uno de los temas más importantes, en el tema de la pareja. De ahí pues pasan los maltratos, la codependencia emocional, que eso, bueno, también tengo muchos vídeos que también pueden aportar mucho valor al respecto. Así que, Mario, muy importante lo que has subrayado en tu comentario. Estar bien conmigo, trabajando en ti. Y para eso tienes a muchísimos maestros en vídeos o en otros proyectos de desarrollo personal. Se trata de asumir la información que nos falta, que no nos dio nadie, ni en la escuela ni en casa. Y una vez que tenemos en nuestras manos ese conocimiento, esas nuevas perspectivas de entender la realidad como es y no como nosotros creemos que es, eso es liberador. Liberador. Porque, incido, nos quitamos el traje de víctima, nos empoderamos, empezamos realmente a construir la casa por los cimientos y no como estábamos haciendo antes. Así que te invito a ti, Mario, y a ti, y a ti, y a ti, y a ti, y a todos los que estáis aquí, ahora o después en diferido, a continuar con vuestro desarrollo personal, porque si no, va a ser sufrir, sufrir, sufrir y sufrir en vano. Y no hemos venido aquí para sufrir, te aseguro que no. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Si comentáis algo y cierro el directo y no lo veo, lo veré después y lo comentaré después. Bueno, os espero al otro lado de vuestras decisiones en aportamor.com. Gracias. Y una cosa que no se te olvide, eres un diamante de incalculable valor. Pero no sirve que yo te lo diga, tienes que creértelo tú desde el corazón.
Mario, gracias, tu curso es muy beneficioso para muchos. Ojalá salgamos adelante, ya que hay mucho daño en muchos seres. Así es, corazón, así es, Mario. Hay mucha interpretación de daño, que no es lo mismo que el daño. O sea, realmente un daño es cuando realmente físicamente, por ejemplo, un daño material, pero muchas veces vivimos anclados en un sufrimiento que es un invento mental por la mala interpretación de un suceso, porque desde el rol de víctima solemos interpretar que nos han hecho daño y muchas veces no es del todo cierto, es solo una interpretación. Por eso es tan importante empoderarnos. Muchísimas gracias por vuestras interacciones, por todos vuestros corazones que he visto muchos, por todos los me gusta que también los he visto. Muchísimas gracias. Diamantes.